Hola, buenos días. Soy el pastor Alejandro Varela y en este hermoso día, transmitiendo desde muy temprano en este hermoso lugar que se encuentra aquí en nuestro país, en México. Y este es un hermoso pueblito mágico llamado Tapalpa, en Jalisco. Desde aquí tengo la bendición de compartir en este día el mensaje de la palabra de Dios. Y este último domingo de agosto para muchos de nosotros es muy especial. En muchas de nuestras iglesias cristianas en el país estamos celebrando el Día de la Biblia. Todo el mes es el mes de la Biblia, pero cerramos el mes con una celebración especial, una celebración de gratitud. Y yo quisiera invitarle para que junto conmigo en este día le demos gracias a Dios por su palabra viva. Porque déjeme decirle que la Biblia es más que un libro. Es el libro, pero es el libro donde Dios activamente y vivamente sigue hablándole al ser humano. Es una conversación con Dios. Cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios, no estamos leyendo lo que Dios quiere que leamos, ni estamos leyendo lo que Dios nos dejó como si fuera su último testamento. Lo que estamos haciendo es tener una conversación con Dios, porque a través de su palabra, Dios habla hoy. Por eso, en el cierre de esta hermosa celebración, yo quiero invitarle para que haga algo especial por gratitud por la palabra del Señor. Cómprese una nueva Biblia. Regale una Biblia a alguna persona que la necesita. Regale una caja de Biblias a alguna iglesia para su ministerio. O cosas todavía más personales. Celebre la Biblia comprometiéndose a leerla a partir de hoy todos los días para ver si puede completarla para el mes de agosto del 2025. O tal vez lo que puede hacer es hacer un firme compromiso de comenzar a memorizar un verso de la Biblia cada semana durante todo este año. Algo especial, algo valioso, algo que sea de bendición para usted o para otras personas que tenga que ver con la palabra de Dios. Lo que hoy nos trae a este punto, a este día a reflexionar, es ¿Dios habla hoy? ¿Usted ha escuchado hablar a Dios en alguna ocasión? ¿Usted ha oído la voz de Dios? Estamos viviendo un tiempo en el que muchas personas afirman, Dios me dijo. Y muchas veces lo que afirman que Dios le dijo ni siquiera tiene que ver con la Biblia. Por eso es importante determinar desde este momento que todo lo que Dios habla y sigue hablando porque Dios habla, todo tiene su fundamento y su principio en lo que Dios nos dejó en su palabra, en la Biblia. Definitivamente la Biblia es toda la revelación que Dios quiso dejarnos a los humanos. Y sigue usando toda esa revelación para hablarnos a los humanos. Si usted tiene aún esa duda y se pregunta, ¿Dios habla hoy? Permitamos entonces que Él nos responda. ¿Dios habla realmente en este siglo XXI? ¿Dios le habla realmente a usted? Oremos a Dios. Padre Celestial, creyendo que eres un Dios vivo y que nos hablas cada día a través de tu palabra, hoy nos acercamos una vez más a ti para esperar tu respuesta. Ayúdanos a escucharte en este día, a confirmar que tú hablas y que me hablas a mí. Y permítenos, Señor, que sea tu palabra la que pueda llegar a muchas personas tal vez a través de este mensaje y que tú permitas que te escuchen y crean en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con usted aquí en la palabra del Señor, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Permítame leer los versículos del 16 al 21. Escuche con atención. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios habla hoy. Ahora es importante que analizando esto que el apóstol Pedro escribió, podamos recibir
el mensaje de este día. Porque es importante que respondamos la pregunta, ¿Dios habla hoy? Mire, el apóstol Pedro aquí está hablándonos y relatándonos algo muy importante que él experimentó en su vida. Él escuchó la voz directa de Dios, porque eso es la palabra de Dios, voz directa de Dios. Permítame leer de nuevo aquí los versículos del 17 al 19. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuché lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros oímos esa magnífica voz cuando estábamos con él en el monte santo. He aquí un testimonio real. El apóstol Pedro oyó literalmente la voz de Dios cuando estaba con Jesús en el Monte Santo, aquel día en lo que llamamos la transfiguración. Usted puede leer ese relato ahí en los Evangelios, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, verso 5, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, verso 7, y en Lucas capítulo 9, verso 35. Estaba Pedro ahí con Jacobo y con Juan, juntamente con Jesús cuando vieron esa aparición maravillosa. Jesús hablando con Moisés y Elías. Pedro se sorprendió tanto que estaba tan emocionado que le dijo, Señor, permítenos construir unas pequeñas cabañas para que ustedes puedan aquí tener este recordatorio de este momento. Y entonces dice que una voz interrumpió a Pedro desde el cielo y ellos oyeron esta frase. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan. Pedro estaba hablando de esa experiencia. ¿Usted imagina a Pedro olvidando ese momento? Oyendo esa tremenda voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego diciendo algo que tiene que ver con lo que estamos pensando en este momento, con lo que estamos reflexionando. A él oigan. Usted necesita saber que Dios siempre le ha hablado al ser humano. Siempre, desde el principio. Ahí en Génesis capítulo 3 usted puede leer cómo Dios hablaba con el hombre en el huerto del Edén. Aun cuando el hombre y la primera mujer que fueron creados, el primer hombre y la primera mujer pecaron, Dios vino al huerto hablándoles. Ahí en Génesis capítulo 3 leemos que Dios les preguntó, ¿dónde estás tú? Dios siempre le habla al hombre. Mire por ejemplo lo que nos dice aquí en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha buscado comunicarse directamente con el ser humano, siempre, desde el principio y de muchas maneras, pero claramente nos dice que en estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y la palabra que el Señor nos ha dejado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es palabra viva, palabra de Dios para hoy. Y es importante que entendamos que la Biblia es la voz directa de Dios. Sí, no lo que Dios nos dejó escrito, la voz directa de Dios. Por eso en este relato el apóstol Pedro dice, y ahora nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Pero luego dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Mire, todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra es una palabra viva que nos sigue hablando para el presente y para el futuro. Y dice el apóstol Pedro, así como fue real que oímos aquella voz magnífica del cielo, también, dice él, tenemos ahora la palabra profética más segura. Y es lo que tenemos en este momento en nuestra Biblia. Esta palabra profética segura, tan segura como la voz que Pedro oyó en el cielo o desde el cielo en aquella ocasión. Por eso habla de ello y por eso lo dice de esa manera. Como oímos esa voz magnífica, hoy también tenemos la palabra profética más segura. Hace muchos años leí ese hermoso libro de Mi experiencia con Dios. Y su autor, Henry Blackaby, dice una frase con la que estoy totalmente de acuerdo.
Él dijo, no es tan importante el hecho de cómo Dios habla, como hablar del hecho de que Dios habla. Sí, el cómo, que es lo que muchas personas hoy están tratando de entender, de escuchar o de malinterpretar, no es lo importante no es el cómo lo ha estado haciendo a lo largo de los años. Lo importante es que lo ha estado haciendo y que lo sigue haciendo hoy. Dios habla hoy y quiere que usted lo escuche. Por eso nos ha dejado su palabra, la palabra profética más segura. Es voz directa del cielo. Para muchos es difícil de creer, pero solamente piense en lo que ha pasado con este libro. Es el libro que tiene muchos más siglos y que sigue existiendo. Es el libro que tiene muchos más siglos y que sigue existiendo. Es el libro que más personas a lo largo de los siglos han querido destruir y sigue existiendo. Es el libro que las personas tratan de desmentir y que tratan de avergonzar y que se tratan de burlar de sus enseñanzas. Y es el libro que sigue existiendo. Pero sabe que lo más importante es que esta voz directa del cielo, esta voz directa de Dios, no solamente sigue existiendo. Lo más importante es que sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas, porque es voz directa del cielo. Dios habla hoy, se pregunta la gente. Y los que lo escuchamos a través de su palabra todos los días podemos responder definitivamente sí. Dios habla hoy. ¿Usted no lo oye? ¿Usted no lo escucha? Bueno, déjeme decirle lo que dice la Biblia en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero luego dice enseguida, por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. La Biblia es Dios hablando hoy. Dios habla hoy, es voz directa del cielo. Cuando creemos eso, nuestra interacción con la Biblia cambia totalmente. No se trata de una disciplina espiritual o de un hábito religioso. Se trata de un encuentro con el Dios verdadero en el que queremos que Él nos hable. Queremos que nos guíe, que nos dirija, que nos revele. Dios habla hoy, definitivamente sí. Voz directa del cielo por medio de su palabra. Ahora aquí en la misma carta de Pedro dice enseguidita en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entonces, además de saber que es voz directa del cielo, hay algo muy importante cuando pensamos en que Dios habla hoy. Debemos prestarle atención. Si Dios habla hoy y su palabra es voz directa del cielo, entonces, como consecuencia, usted y yo debemos prestarle atención. Por eso dice el apóstol Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos. Estar atentos. ¿Cuánta atención le presta a usted a Dios? Sí, ¿cuánta atención le presta a la palabra de Dios? Cuando alguien se la comparte, cuando alguien se la predica, cuando alguien se le está enseñando, cuando usted está meditando en ella, ¿qué tanta atención le presta? Porque si Dios habla hoy y la Biblia es Dios hablando directamente desde el cielo, entonces el compromiso que yo tengo es de prestarle atención. Si usted realmente tiene una relación con alguien y ama a esa persona, y esa persona está hablando con usted, a esa persona le gusta que usted esté hablando, que él esté hablando mientras usted está haciendo otra cosa. La mayor parte de nosotros lo que deseamos cuando le hablamos a alguien es que nos preste atención, que deje lo que esté haciendo y que nos preste atención. Pues si Dios habla, Él espera que usted y yo le estemos prestando atención. Esto me recuerda a una iglesia que se menciona en la Biblia en Hechos 17:11, la iglesia de Berea. Dice de ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tal usted? ¿Le presta atención
a lo que Dios habla hoy? Estos hombres de esta congregación, estas personas, dice que eran más nobles de los que estaban en la otra ciudad de Tesalónica. ¿Qué era lo que manifestaban con la nobleza de su corazón? Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Le estaban prestando atención. Tanta atención le prestaban que luego iban y confirmaban con el libro, con Dios mismo, que lo que les estaban enseñando, realmente Dios se los estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese buen hábito? Que cuando se nos está enseñando la palabra, cuando se nos está predicando, cuando se nos ayuda a reflexionarla a través de alguien, vamos y comprobamos que lo que se nos enseñe realmente es algo que Dios dijo. Y mire que aquí es donde usted y yo podemos descubrir aquellas iglesias o aquellas religiones que están centradas en la verdad. Porque aquellas religiones que tienen tradiciones o hábitos o formas de vida que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dice en su palabra, esas religiones están confundidas, equivocadas y son peligrosas. Porque si nos enseñan cosas que Dios no nos dijo y nos mueven a hacer cosas que Dios no nos manda, entonces estamos viviendo en una falsedad, por más sinceros que seamos en lo que creemos. Necesitamos escuchar a Dios hablarnos, y para ello es importante prestarle atención, que realmente le prestemos atención a lo que Dios nos está hablando. En cada lectura bíblica que hacemos, en cada predicación a la que asistimos, en cada estudio bíblico en el que participamos, en cada audio de reflexión que recibimos, necesitamos estar atentos. Debemos estar atentos. No a la predicación en sí, no al mensaje o a la enseñanza en sí, ni siquiera a la persona o predicador que está enseñándonos o compartiéndonos la palabra, sino a lo que Dios nos está diciendo. Debemos prestarle atención. Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo que es la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacen bien en estar atentos. ¿Qué tan atentos? ¿Cómo de atentos? Y él nos lo dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si usted de repente se queda sin luz y aparece por ahí alguien con una lámpara o con una antorcha, ¿no es cierto que usted seguiría a esa persona o se acercaría hasta ahí? Es lo que hacemos cuando estamos en un lugar oscuro. Estar atentos, y dice, de esta manera es importante que le prestemos atención a la Biblia, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y por cuánto tiempo? Pues también lo dice el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Mientras Cristo no vuelva, usted y yo debemos prestarle atención a su palabra. No a lo que el mundo nos está diciendo, no a lo que algunos religiosos nos están diciendo, sino a lo que Dios habla hoy. ¿Dios habla hoy? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Y la respuesta, definitivamente sí. Dios habla hoy. Entonces, usted y yo debemos prestarle atención. Cuidado con no estar atentos. Si Dios está hablando, cuidado con no prestarle atención. Nuestras decisiones, nuestro camino, nuestro futuro puede llegar a ser totalmente un desastre si no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios nos dice cada día. Por eso, si usted es de los que va a escuchar a Dios cada semana, cambie ese hábito. Usted necesita oír a Dios hablar hoy, mañana y cada día de la semana, todos los días de su vida. ¿Dios habla hoy? Definitivamente sí. Y debemos prestarle atención. Ahora, aquí en lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, hay otra cosa que es una importante enseñanza que usted y yo tenemos que tener en clara. Dios nos habla a todos. Dios quiere hablarnos a todos. Dios quiere ser escuchado por todos y quiere que todos le prestemos atención. No, nunca la idea de Dios fue que usted en este tiempo que vivimos escuche solamente lo que Dios le dice a otras personas. Dios quiere hablarle a usted, así como quiere hablarme a mí, así como le habla a un pastor, como le habla a un líder espiritual, como le habla a una persona que está totalmente apegada a Él. Dios también está hablando y quiere ser escuchado por aquella persona que lo está rechazando.
Dios nos habla a todos. Mire, como lo dice en el versículo 20, aquí en 2 de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, desgraciadamente, muchísimas de las religiones falsas que existen por el mundo surgieron precisamente porque alguien dijo, yo recibí un mensaje de Dios. Sí, un mensaje que no está en la Biblia, un nuevo mensaje, un mensaje diferente. Y mucha gente sigue a esas personas, sigue a esas enseñanzas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está caminando por el camino equivocado que les va a llevar al destino equivocado. Y qué terrible, porque no es cualquier cosa. Están hablando de su eternidad, de cómo van a terminar sus días en este mundo y a dónde irán después de la muerte. Así que no es cualquier cosa. Usted y yo no podemos depender de lo que una persona dice que Dios le está diciendo. Usted y yo, como los hermanos de Berea en Hechos 17:11, deberíamos ir a la Escritura cada vez que una persona o una iglesia o una secta está tratando de transmitirnos un mensaje que supuestamente viene de Dios. Tenemos que asegurarnos que no sea de interpretación privada, que no sea algo que diga que solo Él lo sabe y que solo a Él se lo dijo, porque Dios afirma que así no es como nos ha estado hablando y como nos habla hoy. Dios habla hoy y nos habla a todos. A todos nos habla por medio de su palabra. El plan de Dios nunca fue que su palabra fuera exclusiva para algunos, que ellos la leyeran y luego nos la enseñaran a los demás. Si usted lee la palabra de Dios, se dará cuenta que nos está animando a todos, a cada uno de nosotros, a escucharlo a través de su palabra. A todos. Todos necesitamos escudriñar la Biblia todos los días. Todos necesitamos meditar y reflexionar en ella. Todos deberíamos ser maestros de la palabra transmitiéndosela a otras personas. Todos, absolutamente todos. Porque Dios nos habla a todos. Si usted dice, es que para mí es más cómodo que alguien le pregunte a Dios y luego venga y me lo diga, usted está comportándose como los antiguos israelitas cuando habían salido de Egipto y que se asustaron tanto cuando vieron todo lo que estaba pasando en la montaña donde Dios estaba hablando con Moisés, que le dijeron a Moisés, mejor ya no queremos nosotros oír a Dios hablar porque vamos a morir. Mejor tú sube y que a ti te lo diga y luego tú vienes y nos lo dices. Y mire que no funcionó tanto porque rápidamente dudaban de lo que Dios le decía a Moisés que les dijera a ellos. Usted y yo necesitamos oír lo que Dios habla hoy. Usted y yo podemos y necesitamos oír la voz de Dios a través de su palabra, porque Dios nos habla a todos. Y eso implica que Dios le habla a usted. ¿Dios habla hoy? Definitivamente sí. Y no habla de manera privada, dándonos nuevos mensajes y nuevas revelaciones. Si usted está asustado o asustada, si usted está engañado o engañada con lo que alguien dijo que Dios dice o que Dios dijo y no está en la Biblia, mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque su eternidad puede estar en riesgo. Y los planes de Dios para su vida en este mundo y en este tiempo también están en riesgo. Dios nos habla a todos. La Biblia no es para que usted la quiera entender a solas. Por eso también es importante que tenga vida de iglesia, que usted participe de una comunidad de fe donde juntos escuchen lo que Dios les dice y que pueda escuchar las aportaciones de los demás. Porque en esa forma de vivir y existir como cuerpo de Cristo es donde entendemos cómo aplicar también la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios nos habla a todos. Pero el hecho de que nos hable a todos no implica que no necesitemos de la aportación de otros a los que Dios también les habla. Porque aún siendo como humanos, nos podemos equivocar, nos podemos confundir en la percepción de lo que Dios nos dice, y más si tratamos de entenderlo o interpretarlo cuando no tenemos una relación diaria personal con Él. La Biblia no es de interpretación privada. Dios no les habla en secreto a algunos para que luego nos digan sus nuevas enseñanzas. Por eso Dios nos afirma que en este libro
está toda su revelación. Y todo lo que Dios habla hoy procede de esta misma palabra. Todo lo que usted necesita saber para la vida del siglo XXI, lo tenemos en la Biblia. Y Dios la usa, sí, escrita hace siglos, para que hoy entienda lo que hoy usted necesita hacer, lo que usted necesita saber y cómo debe vivir. No se deje engañar por aquellos charlatanes que usando supuestos mensajes de Dios tratan de apartarle de la verdad. La misma Biblia nos advierte que en los posteros tiempos vendrán falsos maestros que tratarán de engañarnos con falsas enseñanzas. Y dice que en estos últimos tiempos, teniendo comezón de oír nosotros, nos dejaremos engañar por esas falsas enseñanzas. Debemos tener mucho cuidado, porque aunque Dios nos habla a todos, no todos estamos dispuestos a escuchar. Y a veces es más fácil oír lo que otros dicen que Dios no dijo, que ir directamente a la fuente de la palabra de Dios. Porque Dios habla hoy y le habla a usted. Nos habla a todos. Y aquí en 2 de Pedro capítulo 1, en el último versículo, el verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna persona que participó en dejarnos la palabra de Dios aportó algo que fuera muy de él. Porque la palabra del Señor no fue escrita por hombres que escribieron lo que quisieron. No fue escrita por voluntad humana. O sea, nadie escribió lo que quiso. Cada hombre, cada persona que participó en dejarnos la revelación de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa esto? Que el Espíritu Santo les respiró su palabra para que nos la dejaran aquí. Por eso ese mismo Espíritu que sigue participando, que sigue vivo y activo, sigue usando la misma palabra que escribieron otros hace muchos años, para hoy mostrarnos lo que Dios quiere, para revelarnos su voluntad, para revelarnos su verdad y guiarnos a donde debemos llegar. La palabra de Dios, toda absolutamente es inspirada por Dios. Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Por eso el Señor nos dice también en 2 Timoteo capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dios habla hoy? Definitivamente sí. Y nos habla a todos. Y a todos nos habla por medio de su palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque quiere que cada uno de nosotros sea perfeccionado y esté preparado, enteramente preparado para cumplir su misión en el mundo, para cumplir sus propósitos en el mundo. Por eso, por medio de su palabra, nos está enseñando, nos está convenciendo, nos está corrigiendo y nos está entrenando para eso. Si usted no está recibiendo todos los días la palabra de Dios, usted no puede ser perfeccionado para cumplir su misión. Si usted no escudriña la palabra de Dios todos los días, usted no está preparada para ser una buena ama de casa, para ser una buena profesionista, para ser una buena hija. Si usted y yo no estamos escudriñando todos los días la palabra de Dios, no nos estamos preparando para cumplir lo que tenemos que cumplir en este mundo, para cumplir los propósitos de Dios, para alcanzar aquellas cosas que prepara para nosotros. Por eso el diablo está tratando año con año, día con día, de que ninguno de nosotros le preste atención a la palabra. Que ninguno de nosotros escuchemos lo que Dios habla y mejor estemos escuchando lo que todo mundo está hablando.
y rechacemos lo que Dios nos ha dicho. Y ese es el desafío que Dios quiere que hoy usted y yo recibamos. ¿Dios habla hoy? Definitivamente sí. Y está hablándole a usted en este momento por medio de este mensaje. La pregunta es, ¿voy a escuchar a Dios? ¿Estaré atento a lo que Él me dice? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Muchos cristianos no leen la Biblia todos los días. Cuando van a su iglesia, se la pasan en el celular o platicando con otras personas o pensando en otras cosas. Cuando están tratando de leerla, su pensamiento vuela y se va para todos lados. Y pueden pasar días, semanas, meses o años sin escuchar lo que Dios quiere decirles. ¿Cómo se imagina que están viviendo su vida? Ni están siendo perfeccionados para completar la obra y el propósito que Dios tiene para sus vidas, pero además están perdiendo de la comunión íntima que necesitan tener con el Dios que creó todas las cosas y que tiene propósitos para sus vidas. Decida prestarle atención a Dios. Decida escuchar a Dios todos los días. Todos los días. Yo estoy dispuesto a ayudarle. Si usted quisiera compartir conmigo unos 9 minutos todos los días con la palabra de Dios, yo puedo agregarle a mi ministerio de WhatsApp para que usted pueda recibir esos audios de reflexión todos los días. Lo único que necesita hacer es enviarme su número de WhatsApp. Yo puedo compartirle mi número es 33 16 05 24 33. 33 16 05 24 33. Si usted me envía un mensaje, yo le agrego a los grupos y todos los días podemos escuchar a Dios. Pero además, puede leer la Biblia todos los días, reflexionarla a solas todos los días. Comience a asistir a una iglesia donde se le comparta la palabra de Dios. Vaya a los estudios bíblicos y comience a prestar atención a lo que Dios le está diciendo, a notar lo que Dios le está compartiendo. Comience a memorizar pasajes de la Biblia que le den dirección en momentos importantes de su vida. En este hermoso mes de la Biblia que está por terminar, tome decisiones importantes que le comprometan a escuchar a Dios todos los días. Este es el desafío que Dios tiene para usted y para mí. Vivir la vida a nuestra manera, seguir creyendo que Dios no habla o seguir creyendo que no nos escucha. Dios habla por su palabra como una voz directa del cielo, voz directa de Dios. Y usted y yo debemos prestarle atención y recordar cada día que Dios nos habla a todos. Así que cada vez que reciba una enseñanza de la palabra, vaya a la Biblia y confirme que lo que se le está diciendo realmente es así. Oremos. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este mensaje. Permite que toque vidas y que nos ayude a tomar decisiones que nos hagan cambiar nuestra actitud hacia tu palabra, pero especialmente hacia ti. Y que nos ayudes a creer cada día que cuando nos acercamos a tu palabra, te estamos oyendo hablar a ti. Ayúdanos a creer en el Dios que habla hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dios habla hoy? Definitivamente sí. Y quiere hablarle a usted. Y esa frase debe repetírsela todos los días, porque mañana usted debe preguntarse, ¿Dios habla hoy? Y la respuesta seguirá siendo sí. Entonces, préstele atención, escuche y obedezca. Soy el pastor Alejandro Varela, hoy desde Tapalpa, en Jalisco, pero invitándole para que si Dios nos concede la vida, nos encontremos una vez más la próxima semana y escuchemos lo que Dios quiere hablarnos. El Señor le bendiga.